Hola, saludos a todos. Roberto Carrillo aquí y estamos en la clase de Hebreos, clase del capítulo número 9 y 10. Los dos vamos a cubrir en esta clase porque realmente es una enseñanza, un perícope que va juntos, que junta los dos capítulos, realmente tres, pero hoy vamos a terminar 9 y en meternos en 10 y en la mitad de 10 ahí cambia mucho el tema y vamos a parar ahí. Pero saludos a todos. Ahora estoy otra vez de nuevo en Los Ángeles y regresé hace unos días de África, que fue un tiempo increíble. Y yo sé que algunos estuvieron orando para mí. Gracias por el viaje y por todo lo que pasó. Fue en realidad un tiempo increíble. Y, ah, y me siento muy animado de continuar con capítulo 9. Hay mucho aquí en 9 y 10 donde termina todo el argumento que ha estado haciendo, que como Jesús es un superior sumo sacerdote, su pacto es mejor, el templo y su papel como sumo sacerdote, cada paso enseñándonos cómo es mejor, 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 mejor. Y obviamente mucho de esto tiene que ver con los judíos, pero hay mucho para nosotros aprender de ellos, de su punto y su perspectiva. Y yo creo que en muchas maneras nos ayuda a apreciar nosotros, ¿no? Porque aunque no somos judíos, nosotros entendemos la transición, el cambio de una religión uh, bastante legalista a una religión basada en la gracia, basada en Cristo, en el amor para Cristo, y obviamente la tentación de regresar a lo más básico en nuestra religión. Déjame poner las transparencias. Voy a empezar donde terminé con la última clase, que yo creo que es un punto gigante en el estudio de Hebreos. Terminando capítulo 8, en versículo 13, dice: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Y por supuesto sabemos que pronto iban a destruir el templo en el año 70. Tito se iba a llegar con el imperio romano, con toda la fuerza del imperio romano, los soldados, y destruyeron básicamente la ciudad de Jerusalén, tumbaron el templo, tumbaron toda la forma de adoración de los judíos, y representa un cambio grandísimo en la historia de los judíos, porque por tantos siglos su religión estuvo enfocado en el templo, bueno, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Y siempre es interesante, ¿no? Que en el libro de Hebreos se enfoque en el tabernáculo, no en el templo, a pesar de que cuando escribieron el libro de Hebreos, lo más probable era que esto era antes de destruir el templo, y hubiera sido bastante lógico hablar del templo, no del tabernáculo, pero como hay opiniones diferentes del por qué lo hizo así. Lo que para mí el argumento más fuerte era que como está hablando del pacto, y el pacto fue hecho con Moisés, y parte del pacto era construir el tabernáculo o poner el tabernáculo, entonces lógicamente refiere a eso, porque el templo vino mucho más después, ¿no? Entonces, a pesar de que la gente habían visto el templo, lo más probable, pero no habían visto el tabernáculo, pero aprendieron del tabernáculo, aprendieron de todo su forma, y cómo lo construyeron y qué representaba, que también representa el templo, que también representa la iglesia, que un día representa el cielo, ¿no? Y ya hablamos mucho de esto. Pero este versículo es súper importante porque lo pone tan claro, ¿no? Y muchas religiones no lo entienden bien, el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el cambio del viejo pacto
o el pacto anterior al nuevo pacto. Muchos no entienden ese cambio, no entienden cómo funciona o por qué no tenemos que obedecer. Yo creo que, bueno, yo he visto, bueno, hay muchas iglesias que todavía tratan de poner en práctica mucho del Antiguo Testamento, mucho del pacto anterior, y ni saben que lo están haciendo. Obviamente, Pablo habla mucho de este tema en Gálatas. Dice que si van a seguir la ley, deben seguirlo completamente. Yo he tenido personas críticas conmigo porque yo tengo tatuaje en los dos brazos y por supuesto, me demuestran Levítico, creo que es 17, donde dice que no se permite escribir o marcar su piel, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, ok, está bien, si quieres vivir según la ley, hay que poner todo ese capítulo en práctica, es decir, que no puedes comer camarones, no puedes comer langosta, que también no puedes cortar los lados de su cabello, que no puedes poner ropa de telas mezcladas y hay muchas leyes, ¿no? 613, pero no tenemos que seguir esas leyes porque somos del nuevo pacto, no del viejo pacto o el pacto de anterior. Y qué increíble, como dice que está por desaparecer. Y la verdad, las dos palabras para obsoleto y desaparecer son palabras fuertes, ¿no? De que será destruido y borrado la historia, ¿no? Que va a desaparecer completamente. Entonces son palabras fuertes, palabras impactantes que se darían cuenta los judíos, los hermanos judíos, escuchando esto, usa el autor palabras bastante claras y fuertes para mostrar que el Antiguo Testamento ha terminado, ¿no? Es decir, que como ley, como obligación de ley. Obviamente hay mucha sabiduría, muchos principios, hay mucho que aprender. Yo diría de los 10 mandamientos, no hay ninguno que debemos desobedecer. Aunque no somos bajo la ley, todavía hay muchos principios muy importantes. Pero en cuanto a la ley, la obligación de la ley, el camino de la ley para la rectitud, nadie encontró éxito, nadie va a encontrar éxito, entonces por eso tiene que pasar, ¿no? Y aquí terminamos el argumento que nos da, ¿no? Empezando en capítulo 9 y vamos hasta 10, 18. Dice el propósito bueno, aquí está una foto de tabernáculo que era bastante sencillo, ¿no? Porque eran cuando, antes de entrar la tierra prometida, entonces siempre estaban ellos moviendo, vivían más, ¿cómo se dice en español? Nomáticos, ¿no? En inglés es nomádicos, es decir, siempre moviendo, ¿no? El propósito de este capítulo, especialmente los primeros 10 versículos, es establecer la superioridad del tabernáculo donde mora Jesús sobre el tabernáculo terrenal, que era meramente una copia, una sombra, un diorama, el verdadero donde Jesús nos ministra como nuestro sumo sacerdote celestial, ¿no? Y ya hablamos mucho de esto, de qué significa ser sombra de algo o diorama, ¿no? Algo una copia, ¿no? Que nos ayuda. Ahora, empezando en capítulo 9, dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado
y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Obviamente, el autor sabe mucho del judaísmo. Es una persona bastante entrenada o educada en judaísmo. Yo creo que es en parte como una manera de decir, el autor, yo sé de lo que estoy hablando. No, si yo estuviera dando una clase a un grupo de católicos que querían regresar a la iglesia católica, yo podría compartir mi catequismo, mi entrenamiento, como mi primera comunión, de todo, o las funciones de la iglesia, o la diferencia de un pecado venial, un pecado mortal, y todo eso que me entrenaron, ¿no? Mostrando de lo que yo sé, de lo que estoy hablando y de cómo funciona esto, que el autor entendía bien y está recordando a sus escuchadores, recordándoles de la religión que han salido, porque va a poner el argumento de por qué tenían que salir de eso y que realmente representan todas estas cosas, ¿no? El tabernáculo de los judíos era realmente algo impactante. Y recuerda que siempre podrían ver ellos el humo del sacrificio y la gloria del Señor brillaba ahí. Entonces era como, yo diría como un anillo de matrimonio, ¿no? De que Dios podría mostrar que Él estuvo con ellos. Pero, sin embargo, como hablamos de la última clase, había separación, ¿no? Había una parte que solo un judío podría entrar, otra parte solo un judío hombre, otra parte solo uno del tribu de Leví, descendiente de Aarón, y el lugar santísimo del sumo sacerdote. Entonces había como etapas, ¿no? De qué tan cercanías o qué tan cercanos podríamos ser nosotros. Habla en detalle de lo que los objetos en el tabernáculo. Él sabía bien y entendía bien lo que estuvo adentro del tabernáculo. ¿Y por qué? Porque cada cosa representa algo en cristianismo, en el nuevo pacto, ¿no? Habla del altar de incienso, mesa de pan, de la proposición, fuente de bronce, altar de holocausto, arca del pacto, candelabro de oro. Y en el arca del pacto estuvo maná, ¿no? De cuando salieron de Egipto, bastón de Aarón y tabletas de los 10 mandamientos. Todo eso estuvo adentro. Y saben, no, después de la destrucción del templo, la verdad es no sabemos qué pasó con ellos. Y muchos dirían que hace mucho tiempo antes ya habían desaparecido estos objetivos, pero eran súper importantes, súper importantes. Estos objetos representaban su relación con Dios, el compromiso con Dios, la situación especial en que estuvieron y vivían los judíos, siendo el pueblo de Dios. Todo esto representaba, pero en realidad representa algo importante en Jesús. El tabernáculo mismo representa a Dios habitando con su pueblo, ahora en la iglesia con el Espíritu Santo. El altar de bronce del sacrificio, el sacrificio de Jesús por los pecados, la cuenca, la fuente, el bautismo, el pan de espectáculo, el pan de vida Jesús, el candelabro, el Espíritu Santo, el altar de incienso, las oraciones de los santos, el hilo azul, púrpura y escarlata. Increíble que Dios hasta escoge los colores, ¿no? Y que representa los cielos, la realiza de Dios, la sangre de Jesús, todo simbólicamente enseñándonos algo, la cortina que representa la separación de Dios. Y ya hablamos de cuando Jesús murió en la cruz, rompió la cortina y eso abrió la puerta para todos entrar, no solamente el sumo sacerdote, sino todos. El arca del pacto, la presencia de Dios, la, la,
la propiciatorio, la gracia de Dios, el querubín protegiendo la santidad de Dios del pecado. No, todo representa algo, todo enseñándonos una lección importante. Continúa diciendo, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Aquí es muy importante, ¿no? Estos comentarios, explicación de la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y nos explica con detalle, ¿no? Y por supuesto, hemos estado hablando esto los últimos capítulos, ¿no? Ahora lo está llevando todo a un fin, ¿no? Como un resumen del argumento. Ya hemos hablado. Yo recuerdo, por muchas veces, a veces cuando estudié el libro de Hebreos, me dice, pero ya habló de esto, ya mencionó esto, ya explicó esto, pero el autor quiere ponerlo clarísimo, ¿no? La diferencia para ayudar a los escuchadores a entender que sería una tontería regresar a la sombra de algo real, regresar a la copia de algo que es otra cosa mucho mejor, ¿no? Y ahora está hablando de todo, del sumo sacerdote, y el sacerdocio de Jesús, del templo o del tabernáculo, del pacto, todos estos temas de cómo tenemos algo tanto mejor que todo eso, ¿no? Y, y obviamente repasa aquí las limitaciones que únicamente el sumo sacerdote y tenía que hacer sacrificio por sus pecados y de ignorancia, no pecados a propósito de ignorancia y que no tenían en realidad poder alguno para perfeccionar la conciencia. Es decir, que todo esta era limpieza external y limpieza, purificación por afuera. Dice, no se trata más que de reglas externas, ¿no? Es todo esto una sombra, todo esto para afectar o impactar lo que está fuera. No realmente impacta el corazón o el espíritu, el alma. Realmente es una limpieza, es una purificación, entonces bastante limitada, ¿no? Sigue enseñando en 11 a 14. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Es decir, que Dios, yendo a la cruz, sufriendo, derramando su sangre, a pesar de ser hombre, pudo acercarse a Dios en el lugar santísimo para nosotros. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Obviamente la sangre del Hijo de Dios, no la sangre de un animal, logrando así un rescate eterno, no algo que hay que repetir cada año, sino una vez para siempre. Yo sé, ya hemos hablado de esto, pero lo está como dándonos un resumen y aclarando el punto del argumento.
La sangre de machos, cabros y toros y las cenizas de una novia rociadas sobre personas impuras las santifican de modo de quienes te quedan limpias por fuera, ¿ok? Ves ahí otra vez poniendo el énfasis de todo esto es para lo externo, todo esto es por afuera, no es del corazón, no es del espíritu. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? Ahora, la sangre de Cristo puede purificarnos, ¿no? Puede lograr el perdón del pecado, no solamente la limpieza por afuera, la purificación hasta la conciencia, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces lo hace posible todos entrar el santuario, todos entrar el Santísimo por Cristo. Mucho mejor. Antes todos los judíos visitaban el templo y cada judío sabía que solo podría acercarse hasta un punto. Pero ahora todos pueden ir hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Repita, 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 repita. Nuevo pacto. No es el mismo pacto. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados. Ahora, esto es otro concepto aquí, liberarlos. No solamente purificarnos, no solamente limpiarnos, ahora liberarnos. Y cada palabra es muy importante. Habla de la limpieza, luego habla de la purificación y ahora habla de la liberación de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Es decir, que la sangre de Cristo nos limpia de todo, limpia a todos los judíos de todos los pecados, aún bajo el primer pacto. Su sacrificio una vez para siempre. Todo el futuro, todo el pasado. Mucho, mucho, mucho más impactante y mejor. Seguimos, 16 a 22. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. Ok, ya hablamos de esto, ¿no? Que es como un testamento cuando alguien se muere y los hijos reciben todos sus bienes, todas sus cosas y su dinero, pero tienen que probar que el papá sí se murió, ¿no? La mamá sí se murió. Bueno, es de eso está hablando, ¿no? Que es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros juntos con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplen. Todos los judíos iban a Jerusalén, tenía que ser ¿cómo se dice? Peregrinaje, cuando viajan, ¿no? A Jerusalén cada vez por año y celebran. Y en el día de Yom Kippur, ellos vieron todo esto, todos. Imagínate estando ahí viendo el sumo sacerdote rociando todos con sangre, ¿no? El libro, todo el pueblo tirando sangre sobre ellos, mostrando que el pacto se compró con sangre, ¿no? Que la sangre representa la vida, la sangre representa el compromiso completo, ¿no? Y es como la sangre representa la firma de Dios. Pero de la misma manera roció con la sangre del tabernáculo a todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre
pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. No, que hay que pagar el precio. Y hasta que pagan el precio, no hay perdón. Jesús pagó el precio, obviamente. Es el argumento del autor. Seguimos. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos, ¿no? Que todo esto requiere un sacrificio superior. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Ahora, lenguaje más fuerte que acaba con el pecado, para terminar todo con el pecado. ¿Sí? ¿Ves? Hablaba de la purificación, de la limpieza. Ahora, otro paso más, no solamente liberación del pecado, pero acabar con el pecado mediante el sacrificio no de un de un toro, de un animal, sino de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Esta frase es muy fuerte, es muy poderoso. Yo creo que es el autor, es su manera de como empujar el escuchador. Mira, tenemos una vida. No hagas tonterías con esa vida. Solo tienes uno y luego vas al juicio final. Piensa bien cómo lo estás viviendo. También un punto no secundario, tal vez tercer punto es que no hay, ¿cómo se llama eso? En religión de hindús, de que todos van a regresar, todos siguen regresando después de la muerte. Eso no pasa. Todos recibimos una vida, nada más, una vida y luego el juicio final. Entonces, no es como un juego de video que si te mueres, te da nueva vida o que puedes empezar juego de nuevo y tener otra vida. Tienes una vez solamente, una oportunidad y luego tienes que presentarte ante Dios. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. Él tuvo una vida. No regresaba. Hay teorías de que Jesús regresó y que vivía en la India, que vivía en otros. No, una vida. Y dio su única vida para quitar, claramente aquí dice, quitar los pecados de muchos. Y no de todos, obviamente porque hay que responder a Jesucristo. Jesús ama a todo el mundo, todos, hasta los hindús, budistas, musulmanes, judíos, todos. Pero no todos tienen una relación que los va a salvar. No todos han escogido a seguir a Jesús, obviamente, ¿no? Sino, dice, y ya no para cargar, dice, de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado, ya no para cargar con pecado algunos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿No? ¿Ves? Aquí está terminando todo el argumento.
del valor del nuevo pacto, del sumo sacerdote, de nuestro líder Jesús, ¿no? Del tabernáculo, templo, a iglesia, todo, a este punto, para traernos la salvación cuando Él regresa, ¿no? Y va a regresar un día, Él va a regresar. Ahora vamos, no ha terminado, por eso continuamos el capítulo 10, porque sigue con los mismos pensamientos. Dice, la ley es solo una sombra. Aquí hay un resumen. Es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Recuerden la palabra skia, ya hablamos de eso. Una sombra, ves una sombra, te dice mucho, dices hombre, mujer, alto, chaparrito, te dice mucho, pero no es la persona. Aunque te da mucha información, no es la persona. No es lo mismo que ver la persona. Así es la ley. La ley o el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o el primer pacto nos ayudó mucho a entender mucho, nos dio mucha información en cuanto a Dios, pero no es lo mismo que el cristianismo, que es Cristo enseñándonos cómo es Dios y dándonos el nuevo pacto. Y no dice, y no la presencia misma de estas realidades. ¿No? La otra palabra, pragma es griego, no sé si lo puedes ver atrás de mi foto. Pragma, la realidad, que se traduce como la realidad, que es un hecho, es algo en que puedes confiar, que es la realidad. Eso es el nuevo pacto, eso es el cristianismo, eso es que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor. Por eso nunca puede, mediante de los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, a ser perfectos a los que adoran, ¿no? Porque los que siguen el Antiguo Testamento, los que siguen el pacto anterior, nunca van a ser perfeccionados, porque solo Cristo puede hacer eso. La sombra, no puedes ver la sombra de un plato de comida, eso no te va a llenar. El plato de comida te va a llenar, pero la sombra nada más te da una idea de lo que viene. Lo mismo, el pacto anterior no te puede perfeccionar. Y recuerda, lo que significa la palabra perfección es ser desarrollado, maduro, ¿no? Desarrollado a tu forma final para los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Esos sacrificios no te van a traer el perdón de tu pecado y no te van a purificar, no te van a quitar la culpabilidad de tu pecado, porque son nada más un recordatorio, son imperfectos, sacrificios imperfectos. Solo la sangre de Cristo. Y aquí empieza a hablar del Antiguo Testamento usando Salmo 40, 6 a 8. A ver, Salmo 40, 6 a 8 dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada. Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley, la llevo dentro de mí. David está hablando de otro nivel de espiritualidad, otro nivel de relación con Dios, que la mayoría de la gente nunca entiende, pero realmente nos está dando una visión de cómo puede ser una religión del corazón, una religión que viene de adentro,
¿no? Que no se trata de quehaceres, ni sacrificios, ni ofrendas, sino de dar tu corazón. Eso es una religión que entendió David, pero ellos nunca realizaron esa religión. Dice, por eso, okay, ahora estamos otra vez en capítulo 10, esto es cuando él está diciendo el mismo versículo, hablando, comentario del mismo versículo, dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, ahora lo pone en la boca de Cristo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Ves? Cristo está trayendo, proponiendo o estableciendo este nuevo etapa de religión, esta nueva forma, este nuevo pacto, ¿no? El corazón. Y luego nos dice como comentario de lo que acabamos de leer de aquí en Salmo 46. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. Y me encanta esto que tenemos la oportunidad aquí de ver cómo el Espíritu Santo explica el Antiguo Testamento. Aquí es comentario, ¿no? Y dice, aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Perdón, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Esto es algo muy importante entender. Dice, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Esto es algo muy profundo y importante entender. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por comer con prostitutas y pasar tiempo con los cobradores de impuestos, Jesús los retó diciéndoles, vayan, encuentran qué significa yo quiero misericordia y no ofrendas o sacrificios. Y estuvo hablando de Oseas, creo que es 6:8 o 8:6, siempre no recuerdo, es 8:6 o 6:8. Dos veces lo dijo a ellos. Y en Mateo 23 los dice que ustedes han tragado un camello a pesar de que quieren, no recuerdo cómo lo dice en español, pero ustedes saben, porque dice que hasta que sacan diezmo de sus, sus, ¿cómo se mental, no, bueno, de los adobos, ¿no? Que no pusieron el enfoque en las cosas correctas, ¿no? Que no practicaron las cosas más importantes. Los fariseos estuvieron todavía en el pacto de anterior, en quehaceres en vez de corazón. Dice, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. No estamos hablando de un pueblo que obedece por temor de Dios, o obedece porque son las reglas, o obedece porque quiere ir al cielo. Más bien, estamos hablando de un pueblo de personas que quieren hacer la voluntad de Dios, quieren lograr lo que viene de Dios, lo quieren, está en sus corazones. No es obligación, es deseo. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Entonces Dios quitó la ley con sus reglas para establecer una religión de amor, de corazón, de deseo, de relación, de gracia, no solamente de obediencia y cumplir con la ley. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud
de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Y todo esto vino el nuevo pacto por Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿No? Y sigue. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo. Y yo sé que ahora estás pensando, wow, sigue repitiendo el mismo punto, el mismo punto. Es tan importante entender esto. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y su punto obviamente es que todo eso no sirve en el fin. No cambia tu situación. ¿Por qué quieres regresar a eso? No te cambia, no te ayuda, no te salva, no te limpia, no te perdona. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y recuerda, sentarse a la derecha de Dios es una cosa grandísima. En espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Ha hecho, es decir, cosa ya hecho, pan ya comido, ¿no? Ya hecho, ya has hecho. No es algo hacer un día, no es que un día vamos a ser perfectos y un día vamos a ser perdonados y un día vamos a ser santificados. Ya. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Recuerda, Dios vive fuera del tiempo. Lo que Él hizo hace 2000 años aplica para ti hoy día y para siempre, pasado y futuro. Sigue. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Estos comentarios nos está explicando lo que dice en Salmo 40. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto va a ser un pueblo de personas que conocen la palabra de Dios, memorizan las escrituras, tienen la palabra en sus mentes. Tienen el deseo de cumplir con la voluntad de Dios en sus corazones. Es lo que Dios quiere. No solamente obediencia ni un pueblo que teme castigo, que no quiere ir al infierno, que solo hace todo para llegar al cielo, sino un pueblo de personas que aman al Dios Todopoderoso que nos ama tanto. Después añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no se hace falta otro sacrificio por el pecado. Como fue una vez para siempre, no hay que hacerlo otra vez. Aun si, mira, yo tengo casi 40 años como discípulo. Cuando yo caigo en pecado, ya ha sido perdonado. Claro, yo podría dar mi espalda a Dios y regresar al mundo si quiero, pero si sigo caminando con Dios, es todo siempre perdonado, todo. No tengo que vivir con vergüenza, con temor. Puedo vivir con confianza, con confianza. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Yo pienso en mis hijos, como yo amo mucho a mis hijos, yo tengo 3 hijos, cada uno ha hecho cosas que me ha rompido el corazón, que me ha roto el corazón. Cada uno tiene sus pecados, pero cuando vienen a mi casa, porque todos son adultos ahora, yo no pienso en sus pecados, yo no pienso en el dinero que presté a mi hija que nunca me pagó, yo pienso en cuánto la quiero, cuánto la amo. Y qué gusto es pasar tiempo con ella. Qué gusto, qué bendición pasar el tiempo con mis hijos y disfrutar de nuestra amistad, de nuestro amor y relación. No pienso en sus pecados.
Claro, no quiero que pecan más y no quiero que me lastimen más, pero pienso en el amor que tengo para ellos. Así es Dios. Es lo que Él quiere decir. El nuevo pacto es un pacto distinto de relación, de amor entre todos nosotros. Y aquí está los versículos de Jeremías 31, dice, ya lo mencionó, pero vamos a leerlo. Esto es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sí, sí, sería una relación. Y uno puede decir, pero ¿no tenían esto antes ellos? ¿No lo tenía con el pueblo cuando David era rey? ¿No lo tenía con el pueblo cuando Josué entró en la tierra prometida? No, no, era imperfecto, era inmaduro, era temor, vergüenza y obediencia. Y la verdad es que hay muchos discípulos que viven igual hoy día, que no entienden el cambio. Ese cambio debe, para nosotros, discípulos de Cristo, viene con la madurez. En el principio, mucho de lo que nos anima es la obediencia, temor del pecado, temor de caer, temor de ser castigado, temor del infierno, pero creciendo, madurando como como cristianos, perdón, debemos ser más y más y más motivados, inspirados por el amor y la gracia de Cristo, conociendo el Señor más y más y más. Por eso Pablo dijo en Efesios 3, yo pido de Dios que entiendan ustedes que cuán ancho y profundo y alto es el amor de Cristo para llegar a la madurez completa en Jesucristo, establecidos con raíces en el amor. ¿Ves? La madurez. De eso habla Jeremías. Dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, no dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo los perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando estoy con mis hijos, yo no pienso en sus pecados, yo pienso en el amor que tenemos. Cuando estoy con mi esposa, gracias a Dios, ella no me mira y ella sabe todos mis pecados. Ella me conoce mejor que cualquier persona, pero yo sé cuando ella me mira, no piensa en mis pecados, piensa en nuestra amistad, nuestro amor. Así es Dios. Y esto es el nuevo pacto con Él, el pacto de Gesed, el pacto de amor, de lealtad, de deseo desde el corazón. Así es, el nuevo pacto que nos ha traído el nuevo sumo sacerdote. Mejor que Abraham, mejor que Moisés, mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que el templo o el tabernáculo, mejor que el sumo sacerdote de Aarón. El mejor. Es una religión de amor. Para mí, que tengo 40 años, casi 40 años en la fe, estoy llegando a niveles diferentes, distintos en mi relación con Dios y mi relación con Cristo. Las etapas importantes de madurez. De eso se trata el libro de Hebreos. No quiero regresar a vivir una vida llena de culpabilidad, de obligación y hacer todo por obediencia. Amén. Todos tienen que obedecer. Todos nosotros tenemos que obedecer. Pero la motivación, la inspiración, todo esto tiene que venir de un corazón conectado con el Señor. Su palabra en nuestra mente, su espíritu y amor en nuestro corazón, nuestra voluntad en Él, no en este mundo. Entonces, grande todo este argumento del nuevo pacto que es mucho, mucho mejor.
yo creo que ahí paramos. Llegamos a nueva sección en capítulo 10 que nos va a llevar a otra advertencia, ¿no? Y empieza el argumento de nuevo con capítulo 10. Ahí terminamos. Gracias, hermanos, gracias. Vamos a parar esto y a ver aquí. Y vamos a parar y nos vemos la próxima clase, hermanos. Buen camino.